Era uno de esos días grises en Madrid cuando presencié una escena que cambiaría para siempre mi perspectiva sobre el juicio y la redención. Desde la ventana del café donde trabajaba, observé cómo un modesto automóvil se detenía frente al imponente edificio de cristal y acero que albergaba las oficinas de Sterling Enterprises. Del vehículo bajó un hombre de mediana edad, vestido con un uniforme de chófer impecablemente limpio, pero claramente usado. Sus zapatos brillaban a pesar de mostrar signos del tiempo. Miguel Herrera caminó con pasos seguros hacia la entrada principal, portando una pequeña mochila rosa que contrastaba dulcemente con su figura masculina. Había algo en su postura, una dignidad silenciosa que me llamó la atención inmediatamente, como si llevara consigo secretos que el mundo había olvidado. Subió al ascensor hacia el piso 30, donde la temida Victoria Sterling dirigía su imperio financiero con puño de hierro, una mujer cuya reputación de despiadada había llegado hasta los rincones más humildes de la ciudad. Mientras el ascensor subía, pude imaginar los pensamientos de Miguel, recordando quizás otros tiempos, otros ascensores, otras vidas que había dejado atrás por amor a su familia. Victoria Sterling estaba en plena reunión con sus ejecutivos principales cuando su asistente anunció tímidamente que había llegado el chofer de su hija Isabela. «¡Que pase!», gruñó Victoria sin levantar la vista de sus documentos, mientras los hombres trajeados a su alrededor intercambiaban miradas de superioridad. Miguel entró en la sala de juntas, ese templo del poder corporativo donde las decisiones millonarias se tomaban entre copas de cristal y puros cubanos. «Vengo por la pequeña Isabela», dijo Miguel con voz tranquila, su acento humilde contrastando con la opulencia del lugar. Victoria finalmente levantó la cabeza, sus ojos fríos como témpanos de hielo escaneando la figura del chofer de arriba abajo. «Miren lo que tenemos aquí», dijo con una sonrisa cruel que hizo que mi sangre se helara desde la distancia. «Un simple chofer que se atreve a interrumpir una reunión de millones de euros». Los ejecutivos rieron nerviosamente, algunos bajando la mirada incómodos por lo que se avecinaba. Miguel permaneció inmóvil, sus manos cruzadas frente a él, con una paciencia que hablaba de años de resistencia silenciosa. «Y antes de continuar, una petición especial para ti que nos estás viendo. Necesitamos tu ayuda para llegar a 1000 suscriptores. Sin esta meta, lamentablemente, no podremos seguir trayéndote documentales emocionantes como este. No dejes que este canal desaparezca por falta de apoyo. Solo tienes que hacer clic en suscribirse. Y algo que me emociona muchísimo, escríbeme en los comentarios desde qué ciudad y país me estás viendo. Es increíble saber que tal vez tienes a alguien en Brasil, otro en México, alguien más en España. Me fascina esta conexión global que creamos juntos. Cada comentario con tu ubicación hace que este canal se sienta como una verdadera comunidad internacional. No seas tímido, comparte de dónde nos saludas. ¿Sabes cuánto vale el tiempo que has desperdiciado con tu presencia aquí? Zrenia, continuó Victoria, levantándose de su silla de cuero italiano como una reina en su trono. Más de lo que ganarás en toda tu insignificante vida, chofer. La palabra insignificante salió de sus labios como veneno, diseñada para herir, para humillar, para reducir a un ser humano a menos que nada. Los ejecutivos comenzaron a moverse incómodos en sus asientos, algunos carraspeando, otros mirando hacia las ventanas como si el paisaje urbano fuera súbitamente fascinante. «Señora Sterling», dijo Miguel, y en esas dos palabras había una calma que contrastaba dramáticamente con la tormenta de arrogancia que se desataba frente a él. «Solo vengo por Isabela. Tiene clase de piano a las 3». Pero Victoria no había terminado su espectáculo de crueldad. «¿Clase de piano? ¿Acaso crees que una niña de mi familia necesita ser transportada por alguien como tú? Alguien que probablemente no tiene ni educación primaria completa». Las palabras flotaron en el aire espeso de la oficina como dagas invisibles, cortando la dignidad humana con la precisión de un cirujano. Fue entonces cuando algo cambió en la expresión de Miguel. Una transformación sutil pero profunda,
que solo alguien observando atentamente podría notar. Sus hombros se enderezaron imperceptiblemente, y en sus ojos apareció un brillo que no había estado allí momentos antes. «Tiene razón en algo, señor Sterling», dijo Miguel, su voz adquiriendo una cadencia diferente, más refinada, como si estuviera recordando cómo hablar de otra manera. «No terminé la educación primaria, porque a los 12 años ya estaba trabajando en el teatro del barrio, y a los 17 me mudé a Los Ángeles para perseguir un sueño». El silencio que siguió fue tan denso que se podría haber cortado con cuchillo. Victoria frunció el ceño, su instinto depredador detectando que algo no encajaba en la narrativa que había construido sobre este hombre. «¿Los Ángeles?», preguntó uno de los ejecutivos, un hombre mayor cuya curiosidad había vencido a la incomodidad social. Miguel sonrió entonces, una sonrisa que transformó completamente su rostro, revelando una belleza masculina que los años y las preocupaciones habían velado, pero no destruido. «Miguel Herrera era mi nombre real», dijo, y yo me incliné hacia adelante en mi asiento del café, presintiendo que estaba a punto de presenciar algo extraordinario. Pero Hollywood me conocía como Michael Harrison. El nombre resonó en la sala como un trueno lejano, y vi cómo uno de los ejecutivos más jóvenes abrió los ojos de par en par, reconocimiento y sorpresa luchando en su expresión. «Imposible», murmuró Victoria, pero había perdido el tono autoritario, reemplazado por una incertidumbre que nunca había mostrado en público. Miguel se acercó lentamente a la ventana panorámica, contemplando la ciudad como si fuera un reino que una vez había poseído y voluntariamente abandonado. 3 películas número 1 en taquilla entre 1984 y 1987, continuó con voz nostálgica. La revista People me puso en la portada como el hombre más sexy del año en 1985. Contratos millonarios, fiestas en mansiones de Beverly Hills, cenas con estrellas cuya luz aún brilla en las pantallas de cine. La revelación cayó sobre la sala como una bomba de precisión, desintegrando en segundos la estructura de poder que Victoria había construido sobre la humillación del chófer. El ejecutivo joven sacó discretamente su teléfono, sus dedos volando sobre la pantalla antes de mostrar una imagen a su colega más cercano. Era una fotografía promocional de los años 80. Michael Harrison en su época dorada, sonriente y radiante, posando para la cámara con esa confianza que solo viene del éxito absoluto. «Dios mío», susurró alguien, y el susurro se extendió por la sala como ondas en un estanque. Victoria Sterling, la mujer que había construido un imperio sobre su capacidad de leer a las personas, de evaluarlas y clasificarlas en segundos, se encontró completamente desarmada frente a la realidad de que había juzgado mal de manera espectacular. Sus mejillas se colorearon de un rojo que no era de ira sino de vergüenza profunda, una emoción que probablemente no había experimentado en décadas. «¿Por qué?», suingió Victoria, y por primera vez en la conversación su voz llevaba una nota de genuina curiosidad humana en lugar de desprecio calculado. «¿Por qué abandonar todo eso?». Miguel se volvió de la ventana y en su rostro había una serenidad que hablaba de decisiones tomadas con el corazón en lugar del ego. «María», dijo simplemente. «Mi esposa María estaba embarazada de gemelos prematuros. Los médicos dijeron que necesitaría cuidados especiales durante años. Yo tenía que elegir entre las luces de Hollywood y estar presente para mi familia real». Se detuvo, sus ojos enfocándose en un punto distante más allá de las paredes de cristal. «Hollywood puede reemplazarte en una semana. Tu familia jamás puede reemplazarte». Las palabras resonaron con una verdad tan pura que incluso los ejecutivos más endurecidos por años de negociaciones despiadadas sintieron algo moverse en sus pechos, algo que había estado dormido durante demasiado tiempo. «Los gemelos», continuó Miguel, y ahora su voz llevaba el orgullo suave de un padre dedicado. «Ana y Carlos,
Ana se convirtió en médica pediatra, especializándose en niños prematuros como ella misma fue. Carlos es ingeniero aeroespacial, trabajando en proyectos que llevará a la humanidad a Marte. Hizo una pausa, permitiendo que la magnitud de sus sacrificios y sus frutos se asentara en las mentes de su audiencia. María murió hace 5 años, cáncer, pero murió sabiendo que había sido amada completamente por 30 años, que sus hijos habían crecido con un padre presente, que la fama nunca fue más importante que desayunar juntos los domingos o ayudar con la tarea de matemáticas. Victoria se hundió lentamente en su silla, como si el peso de su propia crueldad la estuviera aplastando físicamente. En sus ojos pude ver el momento exacto en que se dio cuenta de que había atacado a un gigante disfrazado de hombre común, un héroe real cuya heroicidad no residía en músculos o superpoderes, sino en sacrificio silencioso y amor incondicional. Después del funeral de María, continuó Miguel, y ahora había una vulnerabilidad en su voz que hacía que cada palabra fuera preciosa. Me di cuenta de que necesitaba mantenerme ocupado. Los trabajos de chofer me permiten ayudar a otras familias mientras proceso mi duelo. Su hija Isabela me recuerda a Ana a esa edad, curiosa, inteligente, llena de preguntas sobre el mundo. Se dirigió directamente a Victoria, y en su mirada no había resentimiento, sino una compasión que era casi insoportable de presenciar. Isabela me cuenta sobre su mamá, sobre cómo a veces la extraña mucho en las noches, sobre cómo desearía que tuviera más tiempo para leer cuentos juntas. El impacto de estas palabras en Victoria fue visible e inmediato. Su máscara de ejecutiva implacable se resquebrajó completamente, revelando a una mujer que había perdido el rumbo en su propia vida, que había confundido éxito financiero con éxito humano. En ese momento, la puerta de la oficina se abrió suavemente y apareció Isabela, una niña de 8 años con bucles dorados y ojos curiosos que brillaban con inteligencia precoz. «¿Miguel?», Zrenia dijo con una sonrisa radiante, corriendo hacia él con la confianza absoluta que solo los niños pueden tener. «¿Ya es hora de mi clase de piano?». Miguel se arrodilló para estar a su altura, y la transformación en él fue mágica. El peso de los años se desvaneció, y por un momento pude ver al actor carismático que había conquistado Hollywood décadas atrás. «Por supuesto, pequeña estrella», le dijo, ayudándola a ponerse su abrigo rosa. «¿Practicaste la sonata que te enseñó la señorita Carmen?». Isabela asintió entusiasmada, comenzando a tararear la melodía mientras organizaba sus partituras. Victoria observaba esta interacción con una expresión que no podía describir. Era parte asombro, parte dolor, parte reconocimiento de algo que había perdido sin darse cuenta. «Isabela», dijo Victoria suavemente, y su hija se volvió sorprendida de escuchar ese tono gentil en la voz de su madre, un tono que rara vez usaba fuera de las ocasiones especiales. ¿Te gusta ir a clases con Miguel?». La niña inclinó la cabeza, considerando la pregunta con la seriedad que los niños reservan para las preguntas importantes. «Miguel es el mejor chofer del mundo, mamá. Me cuenta historias sobre películas famosas donde él salía y siempre se asegura de que tenga mi merienda y mi agua, y cuando llueve, trae paraguas extra para que no me moje». Cada palabra de Isabela era como una pequeña daga en el corazón de Victoria, recordándole todo lo que se había perdido por estar demasiado ocupada, construyendo un imperio financiero. «Y además», continuó Isabela con el entusiasmo inocente de la infancia, «dice que mamá trabaja muy duro para darnos una vida hermosa, y que debo estar orgullosa de tener una mamá tan inteligente y fuerte». La sala de juntas había quedado en silencio absoluto, cada ejecutivo perdido en sus propios pensamientos sobre las prioridades de la vida y el verdadero significado del éxito. Miguel se puso de pie, tomando la mano pequeña de Isabela en la suya. «Será mejor que nos vayamos, señora Sterling. No queremos llegar tarde a la clase de piano». Pero antes de que pudieran dar un paso hacia la puerta, Victoria se levantó abruptamente.
«Esperen», dijo, y había una urgencia en su voz que sorprendió a todos, incluyendo a ella misma. «Miguel, Michael, no sé cómo llamarte. No sé cómo disculparme por lo que acabo de hacer». Sus palabras temblaron ligeramente, una vulnerabilidad que ninguno de los presentes había visto jamás en la temida CEO. Durante años he construido mi identidad sobre ser más inteligente, más fuerte, más exitosa que otros, y en 5 minutos me has demostrado que no entiendo nada sobre lo que realmente importa en la vida. Miguel estudió el rostro de Victoria por un momento largo, y pude ver que estaba evaluando la sinceridad de sus palabras. El éxito real, dijo finalmente, no se mide en números de cuenta bancaria o reconocimientos públicos, se mide en vidas tocadas, en sacrificios hechos por amor, en momentos pequeños que se convierten en recuerdos preciosos. Señaló gentilmente hacia Isabela, quien había estado escuchando la conversación con la fascinación natural de una niña inteligente. Isabela me contó la semana pasada que su sueño es ser como su mamá, fuerte e independiente, pero también me dijo que a veces se siente sola en esta gran torre de cristal. Las palabras de Miguel llegaron al corazón de Victoria como flechas certeras, no diseñadas para herir, sino para despertar, para iluminar verdades que había estado evitando durante demasiado tiempo. «¿Qué puedo hacer?», Zrenia preguntó Victoria, y por primera vez en décadas estaba pidiendo consejo genuinamente, no manipulando una conversación hacia sus propios fines. «¿Cómo reparo años de estar tan perdida en mi propio mundo que olvidé lo que realmente importa?» Miguel sonrió, una sonrisa que era cálida y llena de posibilidad. «Empieza pequeño», dijo. «Esta noche, en lugar de revisar informes después de la cena, lee un cuento con Isabela, pregúntale sobre sus sueños, sus miedos, sus amigos en el colegio, descubre quién es tu hija más allá de ser una extensión de tu éxito». Victoria asintió, lágrimas comenzando a formar en sus ojos, lágrimas que no había permitido en público desde que era una niña. «Y después», continuó Miguel, «considera usar tu posición no solo para hacer dinero, sino para hacer diferencia. Hay muchos choferes, limpiadores, guardias de seguridad en este edificio que tienen historias tan ricas como la mía. Algunos son artistas, otros son estudiantes, muchos son padres sacrificados que merecen respeto, no desprecio». Isabela, que había estado observando el intercambio emocional entre los adultos con la sabiduría intuitiva de los niños, se acercó a su madre y tomó su mano. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó con esa preocupación pura que solo los hijos pueden sentir por sus padres. Victoria se arrodilló junto a su hija y por primera vez en mucho tiempo la miró realmente, viendo no una responsabilidad o una extensión de su legado, sino una pequeña persona única con sus propios pensamientos y sentimientos. «Estoy bien, mi amor», dijo, su voz espesa con emoción. «De hecho, creo que estoy mejor de lo que he estado en años». Isabela sonrió, esa sonrisa radiante que solo los niños felices pueden producir, y abrazó a su madre espontáneamente. En ese abrazo, Victoria sintió algo que había olvidado existía: la simple alegría de ser amada incondicionalmente. Los días siguientes fueron testigos de una transformación en Sterling Enterprises que nadie había previsto. Victoria comenzó a implementar cambios que inicialmente desconcertaron a sus ejecutivos, pero gradualmente ganaron su respeto y admiración. Instituyó un programa de becas para los hijos de empleados de nivel básico, creó espacios de recreación donde las familias podían reunirse después del trabajo y, más sorprendentemente, comenzó a hacer rondas personales por el edificio, conociendo a los empleados por sus nombres y sus historias. El cambio más notable, sin embargo, era en su relación con Isabela.
Las noches que antes dedicaba exclusivamente al trabajo, ahora incluían tiempo de calidad madre-hija, cenas sin teléfonos, lecturas de cuentos, conversaciones sobre todo y nada que gradualmente fueron tejiendo una conexión que ambas habían estado anhelando sin darse cuenta. Miguel continuó siendo el chofer de Isabela, pero su relación con la familia Sterling había evolucionado hacia algo más profundo. Victoria había insistido en que la llamara por su nombre, no por títulos corporativos, y frecuentemente le pedía consejos sobre cómo equilibrar sus responsabilidades profesionales con su papel como madre. «Es extraño», le confió Victoria una tarde mientras esperaban a Isabela salir de su clase de piano. «Pasé años pensando que si mostraba vulnerabilidad o incertidumbre perdería respeto, pero desde que comencé a ser más humana, mis empleados trabajan más duro, mis decisiones son más acertadas y por primera vez en años me gusta la persona que veo en el espejo». Miguel asintió sabiamente, recordando sus propias lecciones aprendidas durante sus años en Hollywood. «La fuerza real viene de la autenticidad», le dijo. «En la actuación aprendí que los personajes más memorables no son los perfectos, sino los que muestran sus heridas y aún así eligen ser valientes». 6 meses después de aquel día transformador en la sala de juntas, Victoria organizó una gala benéfica para recaudar fondos para familias de bajos recursos cuyos hijos mostraban talento artístico excepcional. La inspiración había venido de las historias que Miguel le había contado sobre jóvenes en su antiguo barrio que tenían talento natural pero no recursos para desarrollarlo. La gala fue un éxito rotundo, no solo financieramente sino también humanamente, reuniendo a personas de todos los niveles socioeconómicos en una celebración genuina del potencial humano. Durante su discurso principal, Victoria hizo algo que nadie esperaba. Invitó a Miguel al escenario y públicamente agradeció al hombre que me enseñó que el verdadero liderazgo no viene de estar por encima de otros, sino de caminar junto a ellos con humildad y respeto. El discurso de Miguel esa noche fue breve pero poderoso, hablando sobre segundas oportunidades, sobre cómo el éxito puede tomar muchas formas, y sobre la importancia de ver la dignidad inherente en cada persona, independientemente de su trabajo o circunstancias. «Todos tenemos múltiples capítulos en nuestras vidas», dijo, su voz llevando la experiencia de alguien que había vivido varias vidas completas. «Algunos capítulos son sobre logros públicos, otros sobre sacrificios privados, pero los capítulos más importantes son siempre sobre las personas que amamos y las vidas que tocamos en el camino». La audiencia se puso de pie en una ovación que duró varios minutos, pero Miguel apenas la notó. Sus ojos estaban enfocados en Isabela, quien lo aplaudía desde primera fila con lágrimas de orgullo en sus ojos jóvenes. Esa noche, mientras conducía de regreso a casa después de dejar a Victoria e Isabela en su mansión, Miguel reflexionó sobre los giros inesperados que puede tomar la vida. Había comenzado el día como un chofer humillado y lo terminaba como un catalizador de transformación, no solo para Victoria, sino para una organización entera y, por extensión, para cientos de familias que se beneficiarían de los nuevos programas de la empresa. En su modesto apartamento, rodeado de fotografías de María, Ana, Carlos y ahora algunas nuevas de Isabela, Miguel se sintió agradecido por haber elegido el amor sobre la fama, la presencia sobre la gloria, la sustancia sobre el brillo. El joven actor que había conquistado Hollywood habría estado orgulloso del hombre en el que se había convertido, un hombre cuya verdadera estrella no brillaba en las pantallas, sino en los corazones de aquellos cuyas vidas había tocado con su bondad silenciosa y su sabiduría ganada a través del sacrificio. Desde mi ventana en el café, continué observando el edificio Sterling durante los meses siguientes, siendo testigo de pequeños cambios que hablaban de una transformación más grande. Empleados que caminaban con más dignidad, familias que se reunían en los espacios verdes recién creados y ocasionalmente Victoria Sterling saliendo del edificio a una hora razonable, tomada de la mano de su hija, dirigiéndose no a otra reunión, sino a casa,
a crear recuerdos que durarían mucho más que cualquier contrato millonario. Y siempre, esperándolas con una sonrisa paternal, estaba Miguel Herrera, el chofer que había sido una estrella de Hollywood, el hombre que había demostrado que la verdadera grandeza no se mide en aplausos, sino en la capacidad de transformar corazones y cambiar vidas con la simple fuerza de la dignidad humana y el amor incondicional.